Muy bien, alumnos, muy buenos días. Hoy me toca con ustedes la unidad didáctica de métodos y técnicas del examen completo de orina. Vamos a conversar un poco sobre este curso. Es un curso de especialidad. Yo les voy a estar enviando, las clases que hago, les voy a estar enviando mis temas para que ustedes lo guarden. Les pido por favor que lo guarden porque ahí están todas las técnicas que que lo realizamos en el examen de orina. Y hay varias técnicas nuevas, ¿ya? Entonces, tranquilo, porque acá ya no podemos correr, porque este es un examen muy importante de la orina. Como ustedes ven, cuando vamos al hospital, siempre el médico nos pide hemograma, hemoglobina y siempre su examen completo de orina. En todo pedido nos pide examen completo de orina. ¿Por qué? Porque tiene mucha importancia. Mucha importancia. Voy a empezar este curso, voy a empezar con una introducción hacia su historia, ¿ya? Hacia su historia. Siempre me gusta hablar, a ustedes siempre les enseño cómo es la historia, cómo nace esta especialidad. El examen de orina con fines diagnósticos se ha practicado durante siglos y probablemente es el más antiguo de los procedimientos de laboratorio que hoy en día se usan en medicina. ¿Ah? Miren ustedes, y probablemente es el más antiguo de los procedimientos de laboratorio que hoy en día se usan en medicina. Quiere decir que el examen de orina es el más antiguo, ¿no? Ya vamos a ver cómo nace esta historia, ¿no? Los antiguos dieron mucha importancia a las características de la orina en la enfermedad. Ellos pusieron mucho énfasis. Un examen atento de toda excreta servía de base para la evaluación del curso de la enfermedad. Decían ellos, si la orina es rojiza, el sedimento consistente y blando, la afección será prolongada, pero todavía no fatal. Las nubes, que ya lo vamos a ver cuando hagamos proteínas, ¿ya? Las nubes, ¿por qué dicen las nubes? Porque ellos no conocían proteínas todavía por esa época. No conocían ni los colores. ¿Por qué los colores de la orina? ¿Ya? Por eso les estoy diciendo que a veces las nubes, ellos no conocían por qué salían nubes en la orina. Hoy sí lo conocemos, es por las proteínas. ¿Ya? Eso poco a poco. Las nubes observadas en la orina son buenas si son blancas, pero malas si son negras. Quiere decir que nosotros vamos a agitar un tubo de orina, lo vamos a agitar, ¿ya? Lo agitamos y si la espuma sale blanca, bueno, es buena, resultado bueno, no hay problema. Pero también si son malas y son negras. Pero hoy hemos visto otro color, que es el color amarillo café. No conocíamos la urobilina, la bilirrubina, hoy lo conocemos. Hoy también vamos a hacer una técnica de la espuma, se llama eso. La técnica de la espuma, agitamos el tubo con orina y la espuma va a salir un color amarillento café, bien oscuro. ¿Vieron? Así empieza. Hipócrates Hipócrates es padre de la medicina, por favor. Él es el padre de la medicina, ¿ya? Considerado como el padre de la medicina. Padre de la medicina. Porque nosotros cuando nos titulamos, nos dan el título, hacemos un juramento hipocrático. ¿Vieron? Hacemos un juramento hipocrático. Ya les conversé en el siglo pasado a ustedes. Yo les dije que tengo alumnos
que tienen ojos pero no ven, les he dicho. Tienen oídos pero no oyen. Tienen boca pero no hablan. Les dije, ojalá sigamos esa ética que tuvo Hipócrates y que nos enseñó. Por eso nosotros nos cuidamos mucho de hablar mal de otro compañero, o mal del profesor, o mal de otra persona. No. Hablemos de nosotros, nuestras virtudes, no virtudes ajenas, ¿ya? Hipócrates fue el primero, miren. Hipócrates se dio cuenta de que la cantidad de la orina debe ser proporcional a la cantidad de bebidas ingeridas y algo más densa que el líquido ingerido. ¿Qué decía Hipócrates? Que si tomas 2 litros de líquido, tenías que eliminar 2 litros, pero algo más denso, decía él, algo más denso. Ya vamos a ver la densidad de la orina, ¿no? La densidad del agua, miren, la densidad del agua es 1.000, ¿ya? Y la densidad de la orina, su peso, cuando entremos a densidad, la densidad de la orina es 1.0 hasta 40, miren, el peso. ¿Por qué pesa? ¿Por qué pesa más que el agua? Debe contener la orina algo, porque acá contiene H2O nada más, hidrógeno y oxígeno, acá no. Es por eso que, cuando entremos a eso lo voy a entender. Por eso Hipócrates decía, no tenían, ellos colorímetros no tenían, y decían, densímetros, perdón, no tenían densímetros, pero ellos decían que es algo más denso que el agua. ¿Vieron? Está bien, pues. Si esto pesa 1000, este pesa 1040, pesa más. ¿Vieron? A eso, ¿ya? Poco a poco ellos estaban dando cuenta. Acá no vale correr, lo voy a estar explicando poco a poco para tener conocimiento, ¿ya? Esta es especialidad. Distinguió entre los cambios que se producen por una enfermedad local de la vejiga, y los cambios producidos por una enfermedad generalizada, una observación que más tarde sería elogiada por Galeno. Dice que los trabajos que hacía Hipócrates, años más tarde, Galeno, cómo lo gratificaba a Hipócrates. Ya están aprendiendo, ¿eh? Empezó con él, Galeno. Por eso los médicos hoy día le dicen Galeno también, ¿vieron? Ahí es Galeno, ¿no? En la Edad Media, el médico o alquimista examinaba la orina, pero no al enfermo. Miren ustedes, porque él no era médico, pues. En la Edad Media, el médico o alquimista examinaba la orina, pero no examinaba al enfermo. Utilizaban un sistema elaborado de análisis de orina que cambiaba 20 colores, vamos a ver, que cambiaba 20 colores, 3 densidades, y 4 zonas para producir el curso de una enfermedad. Relacionaban el color de la orina con los humores. Relacionaban el color de la orina con los humores. Relacionaban el color. Para ellos habían 20 colores, miren. Y cuando entro a color de la orina, vamos a ver que antes no le indicábamos al doctor con nombre blanco, amarillo pajizo, amarillo, no. Al médico le indicábamos por número. Hoy me doy cuenta que habían 20 números, miren. Y el médico ya sabía los números, qué color era tal número. Pero hoy no. Hoy ya no se informa por número, ¿ya? Hoy no se informa por número, pero así empieza la historia.
Seguimos. Major. En 1932, ya miren, este siglo pasado, 1932, miren, fue el primero en describir la hemoglobina paroxística. Hemoglobina paroxística. Muy bien. Así empieza la historia de la orina, ¿no? Los alquimistas, los médicos, le importaba más la orina que el paciente. Ellos han encontrado hasta 20 colores. Miren ustedes, la mitad del color para abajo, 10 para arriba y 10 para abajo. En ambos hay patología, miren. En ambos hay patología. Acá también hay patología. Patología. Ya cuando entremos nosotros a los colores o la densidad, vamos a hablar todo lo que es patología. ¿Ya? Profesor, ¿por qué el color 20 es patológico? Profesor, ¿y por qué el color 1 es patológico? Vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, no es dable que hay un color negro. Nunca orinamos color negro. Pero hay enfermedades que el paciente orina negro. ¿Ah? Entonces es patológico. Pero ya vamos a ver poco a poco, como les digo, no podemos correr. ¿Sí? Estoy haciendo solamente una introducción. Dice que Major, en 1932, ya va a ser un siglo, mira, él descubre la hemoglobina paroxística. Cuando vemos hemoglobinuria, ahí vamos a hablar de hemoglobina paroxística, ¿ya? Cuando hablemos de hemoglobinuria. ¿Qué será hemoglobinuria? A ver. Hemoglobinuria. Les dije a ustedes en terminología médica, el siglo pasado, que uria es orina. Es orina y hemoglobina. Aquí está, hemoglobina. Aquí está. Les dije también que hoy en adelante ya nos hemos bautizado. Nos hemos bautizado como laboratorio clínico. Nuestros nombres van a cambiar. Hemoglobina, nunca por nunca vamos a escribirlo en letras. Va a ser HB. Ya les he enseñado a ustedes diagnóstico X, de X, muestra MX, ¿vieron? El médico te va a poner así. ¿Ya? El médico te va a poner así, porque así nos enseñan. Médico y nosotros y enfermeras, obstetrices, todos trabajamos igual. Nosotros somos parte de la medicina. Ya les hemos dicho a ustedes. Lo que estudiamos nosotros lo estudia el médico. Entonces la hemoglobinuria, miren, paroxística, ya en 1932 lo había estudiado Major. Yo lo había estudiado Major. ¿Vieron? Seguimos, alumnos. En el siglo XVIII, el desarrollo de la química, el desarrollo de la física y la fisiología empezó a influir en el pensamiento médico. Y por ello, el análisis de orina dejó de ser más o menos una mística para convertirse en una ciencia. Pasó a ser, en el siglo XVIII, de ser una mística, pasa a ser una ciencia. En el siglo XV, XVI, XVII, XVIII. Miren, el empírico. El empírico. Ahí está. Miren ustedes cuánto pasó desde ser empíricamente, hoy no. Hoy no hay nada que es empirismo. Hoy hacemos hasta análisis de drogas en la orina, ¿sí? De venenos. De ser una mística, de ser un examen empírico, ha pasado hoy en día a ser una ciencia. Una ciencia que lo estudia la urología. Urología. Uro es orina. Logía, estudio.
Nunca me voy a olvidar de ustedes. ¿Ya? Ahora sí, es una ciencia. Muy bien. Entonces ya no hay empirismo, ya hay ciencia y nosotros tenemos que trabajar bajo ciencia. ¿Sí? Bajo ciencia para entregarle al médico los resultados que estamos trabajando. Entonces el médico, como sabe que nosotros estudiamos, ya él va a tener fe en nosotros. Nos va a recibir, ya él no va a dudar. Porque nosotros para eso estudiamos. Entonces el médico dice, ah, caramba, qué bien, ¿cómo confía en nosotros? Y para que confíe en nosotros, nosotros tenemos que saber, darle con los conocimientos exactos. ¿Ya? Muy bien. Van Helmont, seguimos. Van Helmont, por ejemplo, medía la densidad y demostró que la de la orina aumenta con la fiebre. La densidad, ¿no? Dice que aumenta con la fiebre. Cuando entremos a densidad de la orina, ahí vamos a ver en qué casos aumenta la densidad y en qué casos disminuye la densidad. Les he dicho a ustedes que la densidad de la orina es 1.040 que pongan, ¿ya? 1.040. Esta es la densidad de la orina. Aquí se ha aumentado. Aquí sí que ha aumentado más. Acá ya está 1.80. 1.080, por ejemplo. La densidad no solamente hoy día, Van Helmont decía que con la fiebre sí, aumenta. Ustedes tengan fiebre, vayan a orinar un color amarillo oscuro, denso, aumenta, bien denso, aumenta con la fiebre. También hoy día la densidad de la orina aumenta con una enfermedad llamada diabetes mellitus. Con la diabetes mellitus. ¿Vieron ustedes? Con la diabetes. Ya vamos a ver más cuando aumenta la densidad, porque hay patología, aquí hay patología, aquí hay patología. ¿Vieron lo que les dije a ustedes? Cuando aumenta y cuando disminuye hay patología. Por eso tenemos que hacerle una buena densidad para el médico. Estamos entrando, no entramos a densidad, estamos hablando solamente de su historia, ¿sí? Su historia. Van Helmont dice, por ejemplo, medía la densidad y demostró que la de la orina aumenta con la fiebre y disminuía con la poliuria. Poliuria. Poli es varios. Uria, orina. Orina. Poliuria. Hemos dicho de que el volumen de la orina, nosotros tenemos un volumen de 1500 a 2000. De 1,5 litros a 2 litros diario consumimos de líquido. Pero acá no, aquí está valor normal. Acá dice poliuria, quiere decir que este paciente va a orinar 4 litros. 4 litros en 24 horas. ¿Será normal? No es normal. ¿Vieron? Hay una poliuria. Ya hemos visto poliuria. ¿Ah? Ya vamos a llevar la orina de 24 horas. ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo se recoge? Ustedes ya llevaron en la toma de muestras, pero yo lo voy a volver otra vez a enseñar. Así como hay poliuria, también debajo, esto va a disminuir menos de 1500, hay una oliguria. Oliguria. Por último, ver, anuria. Hemos llevado todo lo que es uria con ustedes ya. ¿Vieron qué interesante es? Qué interesante, ¿ya? Qué interesante es la patología. La poliuria de la diabetes, millito, acá está subido, ¿no? Hay una poliuria. ¿Por qué le decimos poliuria al paciente diabético? El paciente diabético toma mucho líquido. Y como toma mucho líquido, elimina también mucho líquido. Nosotros no. Nosotros tomamos normal cuando tenemos sed. Pero el paciente diabético tiene mucha sed. Él tiene las 3P. Polidipsia, polifagia y poliuria. Polidipsia, dipsia es sed.
Lleva las 3P, mire el diabético. El paciente con diabetes, el médico, a veces cuando están lejos, muy lejos donde no hay laboratorio clínico, hace preguntas al paciente. Sí, doctorcito, he sido gordo, he pesado 110, 115. Hoy tengo más que 90, doctor, estoy bajando de peso. Ah, caramba, muy bien. Él utiliza las 3Ps. Usted come mucho, polifagia. Hemos hecho ya. Como come mucho, usted tiene polidipsia y por lo tanto poliuria. Miren ustedes, basta con estas 3P. Polifagia. Sí, doctorcito, tengo mucha hambre, doctor. Ando comiendo yo, mucha hambre. Y el diabético tiene mucha hambre, anda comiendo constantemente para reponer, porque todo lo que come no lo aprovecha el organismo. Eso lo vamos a ver en el cuarto ciclo, en el quinto ciclo, cuando vemos el metabolismo de los carbohidratos, ¿ya? Porque todo lo que comemos, cuando estamos normal, el metabolismo va a ser para darnos ATP, para darnos calorías, para poder vivir, ¿ya? Pero cuando hay diabetes, no. El hígado está mal, no va a trabajar bien por la falta de una hormona que llama insulina. Seguimos. El médico que está lejos de que no hay laboratorio, el médico, él dice polifagia, sí. Y tiene sed, dipsia. Bastante, doctor. Inclusive también acá mi botella. Yo tengo profesores, mis compañeros que son diabéticos, ¿no? Ellos andan con sus botellas de agua. Miren, con sus botellas de agua en su cartapacio, ¿ya? Y orinan cada rato. Como toman harta agua, orinan cada momento. Al orinar cada momento están perdiendo sales. Si vamos a probar, vean, cuando entremos color, olor, sabor, en sabor de la orina vamos a ver que es dulce y salado. Cuando orinamos mucho perdemos sal, bastante sal. ¿Vieron? O cuando estamos en el hospital nos dan dietas blandas, ¿no? Hoy quiero comer sal, hermano. En el hospital tengo 3 días que no me dan sal. Me dan gelatina, sopita bajo de sal. No como nuestro cuerpo necesita sal. Pero como hay excesiva cantidad de orina, se va llevando la sal. Tanto en la orina como en las diarreas también se pierde sal. Eso vamos a entrar poco a poco, ¿ya? Poco a poco. Solamente estoy comentando la historia de la orina. Ya cuando entremos nosotros a estas enfermedades, vamos a hablar que es muy bonito. ¿Qué pasa cuando el médico le preguntas? Entonces, para cerciorarse y para sacar un diagnóstico que el médico sospecha acá, ah, caramba, está delgado este paciente, por favor, me va a hacer un diagnóstico, para usted, me va a hacer una glicemia. Y ya saben ustedes ya, glicemia es dulce, azúcar, sangre, azúcar en sangre, ¿no? Valor normal de 70 a 110 miligramos por decilitro. Este es el valor normal de la sangre. Él sabe, el médico lo sabe. Pero como auscultó, examinó a esta paciente, tanto oralmente como físicamente, y le pregunta y él sospecha por qué la baja de peso, por qué come mucho, por qué tiene mucha sed y por qué orina mucho. Según él, es en una diabetes. Muy bien, le sacamos el resultado y le sale 350. Miren, 350 si su valor es normal 110. Se alegra el médico al día siguiente, viene la señora con su resultado, el doctorcito capta mi resultado. En su historia clínica le va a poner diabetes mellitus. Mire, ya sacó diabetes mellitus. Ya sacó diagnóstico, porque el médico no puede poner diagnóstico si uno tiene laboratorio. Ojo acá. El médico no puede poner diagnóstico. Él supone. Pero nosotros con esta ayuda de análisis, ya, si es 70, 110, acá, miren, glucosa 350. Ah, muy bien. Entonces, ya le pone, muy bien señora, quiero conversar muy bonito con usted, mamita. Usted, su azúcar de la sangre está aumentado, está con 350, ¿no?
hasta 110. De hoy en adelante, señora, yo lo voy a considerar a usted como una paciente diabética. Como una paciente diabética, y tranquilícese porque hay para mantenerse. Usted va a tomar toda la vida, eso sí, toda la vida usted va a tomar sus cápsulas, sus pastillas que el médico le indica, y su dieta también, ¿ya? No se desespere, porque si usted, eso sí, no lleva bien su dieta, usted va a tener problemas con su glucosa. Ya, doctorcito. La poliuria de la diabetes, la poliuria, miren, ves qué bonito, la poliuria de la diabetes, la poliuria, ya vamos a llevar poliuria también, uria de la diabetes, la poliuria de la diabetes, no es diabetes, no, diabetes, ¿ya? La poliuria de la diabetes indica aumento de orina en 24 horas. En 24 horas. ¿Ya? Y como dice acá, la poliuria de la diabetes fue descrita, ¿ya? La poliuria de la diabetes fue descrita por Serratia. Poco a poco vieron ustedes Serratia. En honor a él descubre. Serratia descubre la poliuria de la diabetes. Así como el hemograma de Schilling, cuando llevemos hematología, Schilling hace un estudio y le dan su premio Nobel por haber hecho un estudio del hemograma. Qué importante es un hemograma, qué importante es un examen de orina, miren ustedes. ¿Ya? Entonces Serratia fue el que dijo, no, en este caso la poliuria de la diabetes fue descrita por Serratia, un médico hindú en el siglo 600 antes de Cristo. Un médico hindú en el año 600. Thomas Willis fue el primero en describir este sabor dulce en tiempos más modernos. Este descubre el sabor dulce, miren, el sabor dulce. Todo diabético, su orina es dulce. ¿Por qué? Porque tiene cantidad de glucosa. ¿Y qué cosa es glucosa? Es azúcar. Miren ustedes, como tiene 350, hemos dicho, entonces lo va a eliminar. Gracias. Si no lo eliminara, va a seguir subiendo. Gracias, riñón. Me estás ayudando a botar el azúcar que tengo demasiado en mi cuerpo. ¿Ya? Entonces, gracias, riñón. Por eso es que cuando veamos diabetes mellitus, vamos a ver que una de las enfermedades de la diabetes es la disfunción renal. Al paciente lo van a dializar y el paciente también con el tiempo se va a morir. ¿Cómo ataca? ¿Vieron ustedes? Tanto trabajar ese riñón, ese motorcito, ¿ya? Se va a cansar. Va a parar a que estén ayudándolo hasta que ya se rinde y el paciente tiene que morir. Cuando entremos a eso vamos a hablar mucho mejor. Hoy día estamos hablando solamente una introducción. El sabor de la orina es un sabor dulce, un sabor también un olor, sabor dulce, tiene un olor a acetona o un olor a manzana también, a manzana. Miren, todo paciente diabético, su orina es de sabor dulce, su olor es un olor a acetona. ¿Es para la uña?
y un olor a manzana. Por eso es que cuando un paciente está atravesando una calle, se desmaya en la mitad de la pista, no lo atienden si ustedes no lo saben atender. Puede ser paro cardíaco, puede ser glucosa, puede ser muchas cosas. Pero somos curiosos de ir a ver y montonarnos cuando ese paciente necesita aire, oxígeno. Si no lo sabes, no actúes, déjalo, ándate. Pero si sabes, actúa. ¿Qué hace el bombero? El bombero está bien preparado. Es un paramédico, por si acaso. Ellos estudian lo que estudiamos nosotros. El bombero es un paramédico. Él lo primero que hace es huele la boca del paciente. Huele la boca del paciente. ¿Ya? De repente está acetona, ya, es diabético. O de repente está chocado también. Por muchas cosas. Conoce mucho. Él ya le está poniendo en el tránsito que lo está llevando en la ambulancia, ya le está poniendo, está llamando a la central. Doctor, tiene esto, este paciente, muy bien, poner esto, poner esto, poner esto, poner esto. Hasta que lleguen, miren, ven. Ni siquiera el bombero lo puede tratar mientras sin ayuda del médico. Cuando yo les dije había dos clases de suero, ¿recuerdan? Les dije que había dos clases de suero, ¿no? El suero fisiológico y el suero dulce, la dextrosa. Cuando conversamos de dextrosa. Dextrosa al 5%, hay que poner acá. Fisiológico es sal, es cloruro de sodio al 9 por mil. Al 9 por mil. ¿Miren? Hay dos tipos de suero. Si ese paciente está desmayado, no le han hecho, no se le puede hacer su análisis, solamente el bombero le ha olido su nariz, ¿no? Mire, y su boca, un olor a manzana, un olor a acetona, él sospecha. No, dice, no le voy a poner dextrosa, no, porque la dextrosa tiene azúcar, pura azúcar. Este tiene sal. Entonces, para cuidarme, le voy a poner cloruro de sodio al 9 por mil. Está con su suerito colgado ahí, pero le va a poner cloruro de sodio. No le va a poner dextrosa a ese paciente. Porque si le pone dextrosa, va a aumentarle de azúcar. Lo va a aumentar de azúcar. ¿Vieron ustedes? Por eso es que para ser bombero, no vayan a pensar, ya entré. No. Ellos tienen que estudiar. ¿Ya? Ellos tienen que estudiar, conocer bastante. ¿Sí? Muy bien. Solamente estamos hablando su historia de la orina. Muy bien, seguimos. Major, en 1932, mencionó que la orina en la diabetes, miren ustedes, Major, ya en el siglo pasado, menos iba a ser un siglo, ¿no? Mencionó que la orina en la diabetes, en estos enfermos, miren, ella mencionó, en la orina, en la diabetes, tenía un sabor parecido a la miel. Ya, Major ya en 1932, miren, dice que la orina en un paciente diabético, en un paciente ya conocido, diagnosticado, un paciente diabético, su orina tenía un sabor parecido al de la miel. Tenía un sabor parecido a la miel. Seguimos con Richard Branch. Richard Branch aclaró la relación entre edema, la relación entre edema y proteinuria. La relación proteinuria, ojo acá, ¿ya? Richard Branch ya aclaró, voy a hacer una aclaración, dijo, un paciente edematoso, ¿ya? ¿Por qué hay edema? Porque tiene proteína en orina. Todo paciente hinchado, no se dice hinchado, ya les he dicho, todo paciente edematoso
en su examen de orina tiene que tener proteína. Una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces. ¿Vieron ustedes? Ya Bryce ya relaciona cuando hay edema, ¿no? Nefrótica acá, cuando hay un edema nefrótica. ¿Vieron ustedes? ¿Ya? Y hallazgos anormales en la autopsia del riñón y publicó sus casos clínicos en 1827. En 1800 publicado, trabaja y dice, no señor, este paciente edematoso tiene proteína en orina. Poco a poco vamos a ver qué cosas son proteínas y por qué encontramos en la orina. En la orina no debemos encontrar glucosa, no debemos encontrar sangre, no debemos encontrar acetona, no debemos encontrar nada. No debemos encontrar nada. Ni bilirrubina, ni urobilina, ni hemoglobina, ni ácido acetil salicílico, ni el ácido ascórbico. Nada. Pero estamos encontrando. Hay proteína. Y el paciente está hinchado. Le van a sacar un diagnóstico acá. Un paciente se edema por dos cosas. Un caso cardíaco o un caso renal. ¿Vieron ustedes cómo estamos entrando en la medicina? El médico desde que quedó hinchado, ¿no? Lo de corazón o riñón, ¿no? Puede ser por el corazón, ese hincha ese paciente, o por el riñón. Pero al hacerle análisis del riñón vamos a tener proteína. Ah, ahí sí. Cuando entramos a proteína vamos a hablar mucho del riñón nefrótico, de este riñón. Un simple análisis que le pide el médico, miren, ustedes no saben. Es asintomático muchas veces, ¿ya? Entonces, miren ustedes, ya hablamos de edema y hemos hecho, en el ciclo anterior hemos hecho edema, ¿ya? Ya sabemos qué es edema. En la segunda mitad del siglo XIX, se publicaron muchos manuales sobre el análisis de la orina. Las pruebas de rutina de William Brown en 1821, prueba de rutina. Todo paciente se le debe hacer su examen de orina. Y así nos piden. Vayan al hospital. Siempre nos piden su examen de orina. Siempre, en cada visita al médico nos piden su examen de orina. William Brown en 1821 incluían el color, la reacción o pH, ahí está, pH, la densidad de la orina, el volumen. Acá falta más, sino que recién ellos ya, miren, el volumen. ¿Ya? Dice que en 1821 William Brown ya hizo sus estudios sobre el color de la orina, sobre el pH de la orina, se llama reacción de la orina, si es ácida o es alcalina. Cuando entremos a pH en la orina vamos a hablar bastante de por qué una orina es acidificada o por qué una orina es alcalinizada. Ambos extremos hay patología. Les conversé cuando hicimos potencial de hidrogenión a ustedes. Muy bien. La densidad o el peso específico de la orina. Vamos a verlo. El volumen de la orina. Cuando vamos estudiando poco a poco, vamos a ver que hay dos tipos de diabetes. Uno que es con azúcar, otro que es con sal. El con azúcar se llama diabetes mellitus. El que es con sal es una diabetes insípida, donde el paciente orina hasta más de 10 litros en 24 horas. Miren, en un paciente, esa glucosa insípida, en la glicemia insípida, el paciente orina más de 10 litros, miren, de orina por 24 horas.
Miren ustedes. ¿Ah? Tuve un caso que vi, gracias a Dios, he trabajado tantos 30 años, y en el Hospital Regional de Trujillo vi este casito de glicemia insípida, que el paciente, un joven, más o menos sus 27, 30 años, ¿no? Él orinaba más de 10 litros. Yo me encargaba de llevar la orina, pues. Por eso yo le digo, me encargaba de llevar, porque yo he sido enfermero también. Entonces, él orinaba en la mesita de noche y lo dejaba, y yo me lo llevaba al laboratorio. Ese era mi trabajo. Miren ustedes, más de 10 litros de orina de 24 horas. Qué interesante es el color, qué interesante es el pH, qué interesante es la densidad, qué interesante es el volumen de la orina. Aquí todavía estamos haciendo su estudio físico, todavía no hacemos el estudio químico, donde vamos a ver sangre, proteína, urbilina. No, todavía no hacemos eso, ¿sí? Estoy hablando todavía del color, el aspecto físico de la orina. ¿Qué se llama aspecto físico de la orina? Cuando ustedes van a ver en el frasco, lo pasan a un vaso, a un frasco, un tubo, y van a ver su aspecto. Color, olor, densidad, pH, volumen, ¿ya? Todo eso lo vamos a llevar detenidamente con ustedes, detenidamente, ¿ya? Así como hay poliuria, ¿no? Hay oliguria, su contrario, hemos visto, ¿ya? Hasta llegar a anuria. ¿Ah? Miren ustedes, por eso que muchas veces nos mandan medir la orina. El médico ordena medir la orina, ¿ya? Medir la orina. Muy bien. La proteína se detectaba con calor. Ya, muy bien. Cuando entremos a proteínas, vamos a hablar bastante y vamos a hacer su técnica de la orina para que ustedes aprendan a hacer la orina, ¿ya? Pero en esa época, miren su historia que dice. Dice que William Probe, la proteína se detectaba con color y el azúcar por su sabor. ¿Ah? Color de la orina, sabor de la orina. ¿Ah? Por su sabor. Este era un sabor dulce. Por el calor, había proteína. Proteína. Hoy día estamos empleando nuestras técnicas. Estamos trabajando con esa técnica, ¿ya? Estamos empleando con esa técnica. Para encontrar hay que ponerle calor a la orina. Ya en la técnica lo vamos a hacer, ¿ya? Vamos a hacerlo en la técnica. Si no, estoy haciendo la introducción, la historia, que dice que William Probe, la proteína se detectaba con calor y el azúcar por su sabor dulce. O bien, por una densidad superior, acá también vieron, por una densidad, ¿no?, superior a 1030. Miren ustedes, estos tres hay indicativos ya. Al médico lo avisa porque el médico sabe el valor normal de la densidad de la orina. Y nosotros también tenemos que saber la densidad de la orina. Por eso les digo, este estudio no lo boten, guárdenlo como un oro para que ustedes lo tengan leyendo. De repente mañana ustedes van a ser profesor, así como yo. Yo nunca pensé ser docente. No me gusta. Mi profesión es laboratorio clínico. Entonces, ¿por qué no me pregunta por eso? Entonces, si no le gusta, ¿por qué enseña? Si yo fuera docente, enseñara mucho mejor. Es no que yo tengo vocación, que les enseñé en el siglo pasado, porque les dije, poco a poco ustedes van a tener vocación de la orina, perdón, vocación de su especialidad, de su carrera. ¿Cómo me gusta el laboratorio? Ahora sí, ya entré ya a examen de orina, recién. El otro ciclo van a llevar microbiología, ¿vieron? Poco a poco. El otro ciclo van a llevar hematología. Así vamos en escalar. Estamos empezando recién con una ciencia nueva que es el examen de orina. Qué interesantes vieron ustedes cómo entramos en la historia. Estamos comentando, acá no hacemos análisis, nada. Estamos comentando cómo ellos poco a poco fueron detectando, hasta por la densidad, por el peso de la orina, es decir, por el peso, sabor, color, mire, ya tengo un diagnóstico. Ya, yo les expliqué el siglo pasado cómo nace el laboratorio clínico. Eso lo hacía el médico. El médico era solo. Él operaba, él era pediatra, psiquiatra, él era todo. Pero con el transcurrir del tiempo y el médico no se abastece
fisioterapista, laboratorista, radiólogo, él era solo, todo. Hoy no. Como se ha expandido la población, él solamente hace medicina y lo mejor, hoy se ha especializado. Medicina del corazón, médico del riñón, ¿bien? Médico de los huesos, ¿vieron ustedes? Cada vez se especializa. Entonces, como ya no pueden hacer los análisis, nos dan a nosotros. Nosotros hemos tenido que estudiar con ellos, tener su conocimiento de medicina para enseñarles a ustedes. Por eso yo les digo, guarden, porque algún día ustedes van a ser como yo. ¿Ya? Algún día van, porque yo nunca soñé, nunca pensé, no estaba ni en mi idea ser docente. Hoy me encuentro acá enseñándoles a ustedes. ¿Ya? Muy bien. O bien por una densidad superior a 30. La medicina continuaba beneficiándose del trabajo de los químicos. La medicina continuaba beneficiándose del trabajo de los químicos, como Berzelius, analizó la orina de muchos elementos orgánicos y sugirió que las grandes cantidades de urea en la orina, en comparación con la de la sangre, podría, porque no hacían todavía, dice podría, sospechaban, ¿vieron? Podría indicar que el riñón excretaba urea en sangre. Si esto es en orina, urea en orina, ellos dicen, Berzelius decía, si yo encuentro cantidad abundante de urea en orina, igual tendrá una uremia en la sangre. ¿Vieron? Él todavía no hacía esta urea en sangre, no. Nunca se pensó que había urea en sangre. Hoy dosamos urea y creatinina para ver disfunción renal. De la mano de ustedes va a salir el diagnóstico del médico. Si ustedes trabajan mal, van a engañar al médico y van a engañar al paciente. Es por eso que muchos nos retiramos del estudio. Corren. Porque trabajamos con ser humano. No trabajamos con animales. Ahí entonces la urea, hoy por hoy, es valor normal de 20 a 40 miligramos por decilitro de urea en sangre. Miren, esto no lo sabía Berzelius, pero sospechaba y decía, si encuentro elevada cantidad de urea en orina, también debe haber, dice, en la sangre. Hoy, ya se murió él, hoy sabemos que la uremia, ¿no? Esta uremia es de 20 a 40. Vamos a ver, cuando hagamos urea y creatinina, es para ver disfunción. Cada pedido del médico tiene por qué. Nosotros como laboratoristas ya sospechamos y nos mandan. A ver, si ustedes le mandan a hacer un VIH, un hepatitis B, ya sabemos qué es lo que quiere el médico. Ya sabemos qué es lo que quiere el médico. Si esto sale positivo, miren ustedes. ¿Ah? Entonces nosotros ya sabemos por qué te pide urea en sangre y por qué te pide urea en orina. Entonces, ya sabemos nosotros todo lo que el médico sospecha. Por eso que hay que tener mucho cuidado con sacar diagnósticos al paciente. Muchas veces va, doctorcito, ¿qué análisis me va a sacar? ¿Para qué sirve? Eso no es nuestra función, no es explicar al paciente. Señora, por favor, lleve este resultado a su médico. Ya está, así de hecho. No se ganen ustedes nada. No se ganen problemas, ¿ya? Porque nosotros no podemos hablar. No es nuestra función. Dice acá Berzelius, analizó que la orina de muchos elementos orgánicos y sugirió que las grandes cantidades de urea en la orina, en comparación con la de la sangre, podría indicar que el riñón excretaba urea en la sangre.
El azúcar de la orina fue identificado como glucosa. ¿Ya? No, antes no se hablaba de glucosa, sino de azúcar. El azúcar de la orina fue identificado como glucosa en 1838. Miren ustedes, van a ser 2 siglos ya. ¿Ya? Fue identificado como glucosa en 1838 y la prueba cuantitativa para azúcares de Fehling, para azúcar de Fehling. Eso sí lo vamos a hacer de Fehling, vamos a hacer la técnica de Fehling cuando entremos glucosa, vamos a hacer Fehling, ¿ya? Ahí vamos a hacerlo, ¿ya? Seguimos trabajando con Fehling hace tantos años, miren, siglos, ¿eh? ¿No? Fue identificado como glucosa en 1830 y la prueba cuantitativa, porque las pruebas de orina son cualitativas, aquí es cuantitativa, cuánto en números, ¿ya? Cuánto en números. Y la prueba cuantitativa para azúcares de Fehling fue descrita en 1848. En 1848. ¿Sí? Fue descrita en 1848. La prueba de Biuret, surge otro. La prueba de Biuret para proteína en orina. Estamos haciendo examen de orina, ¿eh? También lo vamos a hacer la prueba de Biuret acá. ¿Ya? La prueba de Biuret para proteína se elaboró en 1833. Miren ustedes, ya Biuret trabajaba con proteína en orina en el 1833 y Henry Benzellonis Benzellones, un médico químico. ¿Ya? También vamos a hacer la prueba de Benzellones. También vamos a hacer. ¿Ya? Un médico químico descubrió la proteína que lleva su nombre en 1844. ¿Cómo avanza, vieron? ¿Cómo avanza? ¿Ya? Las proteínas lo descubre Biuret, pero la prueba de su técnica de él lo descubre en 1844. En esta época, los manuales de medicina recomendaban que se hiciera un análisis de orina habitual en cada enfermo. En esa época, dice, a todo paciente que ingresa al hospital hay que hacerle su prueba de orina. Y eso ha quedado. Cuando llevamos a llevar el hemograma de Schilling, el Schilling ordena igual. Todo paciente que venga acá hay que hacerle su hemograma. Él hizo sus estudios. Eso lo vamos a hablar cuando llevemos hematología. Igual, Benzellones hace sus estudios de proteína en orina, pero la prueba de la técnica es de él, una prueba cualitativa, ¿ya? Punto aparte. Los piocitos, qué bonito es que ya ustedes llevaron. Piocitos, ¿qué es piocitos? Pio, pus, cito, célula. Células productoras de pus, piocitos, ¿ya? Los piocitos, pus en orina, fueron identificados en una muestra turbia en orina. Ojo, en una muestra turbia. ¿Ya? En una muestra turbia. En una muestra turbia. La muestra tiene que ser turbia, nunca transparente. No nos van a engañar. Por eso que hay que tener mucho cuidado. Cuando lo ponen ustedes, aspecto de la orina, miren. Aspecto transparente ponen ustedes.
transparente. Ya, ok, aspecto turbio. Turbio y aspecto muy turbio. Miren, muy turbio. Aspecto. Para encontrar piocitos, cuando llevemos pus en orina, cuando vamos a llevar pus en orina, ahí vamos a hablar por qué encontramos pus. Es anormal, si no todos orináramos pus, pues. No, señor. ¿En qué casos? Vamos a ver cuando nos toca pus. Estamos hablando recién el aspecto va a ser transparente, ligeramente turbio. El color de la orina, el aspecto es aspecto transparente. El aspecto transparente, ligeramente turbio. Turbio y muy turbio. Para encontrar piocitos, ustedes no van a poner transparente. El médico no te va a creer y te llama. Y te va a llevar, vamos a llevarlo al laboratorio. Quiero ver esa muestra. ¿Ya? Porque el médico conoce. Porque si tú le estás indicando que el aspecto es transparente, transparente como un espejo, ¿no? Bien transparente, no vas a encontrar pus. Sabemos. Está estudiado. Para encontrar pus tenemos que ser orina turbia o muy turbio, mucho mejor todavía para encontrar pus. Por eso hay que tener mucho cuidado con la lectura, con el hacer el informe, ¿sí? Con hacer el informe. Los piocitos fueron identificados en una muestra turbia de orina y distinguidos de una serie de cristales y de depósitos amorfos. Cuando hagamos el aspecto físico de la orina, vamos a ver el depósito. Depósito. Si este depósito es limpio, límpido se dice, ¿no? Aséptico o estéril. Esto lo vamos a llevar cuando entremos al aspecto físico. Todavía no entro al aspecto físico. Estamos haciendo una historia, un remember. ¿Cómo hace? ¿Por qué el depósito es interesante de la orina? Hoy casi nosotros tenemos que entregarle el vasito. Hay un vasito que le damos. Antes no. Me trae la orina, señora. A veces nos traían con jarabe de vitamina B12, cualquier jarabe. Los jarabes había dulce. Todo depende de esta orina, depende del depósito. Si este depósito está estéril, mucho mejor. Mucho mejor. ¿Ya? Cuando entremos a depósito vamos a hablar ahí. A principios del siglo XX, Thomas Addison a principios del siglo XX, Thomas Addis desarrolló una técnica para el análisis cuantitativo del sedimento urinario en 1936. 1936. ¿No? Ya no era cualitativo, sino que Addis lo sacaba cuantitativo. Desarrolló unas técnicas para el análisis cuantitativo del sedimento urinario en 1936. En cuanto a su concepto, el análisis rutinario de orina cambió poco, pero resultó más fácil realizar pruebas cualitativas con la venida de las tabletas o tiras reactivas. Con la venida de las tabletas o tiras reactivas. Con la venida de las tabletas o tiras reactivas. Cuando yo estudié en la universidad, comencé a trabajar, he trabajado con tabletas, porque todavía no salían las tiras reactivas. Ya a partir del año 70, ya habían tiras reactivas que hoy utilizamos, que hoy estamos trabajando con las tiras reactivas ya, con las tiras reactivas.
que pueden medir, que esto medía de 7 a 8 parámetros. Parámetros. ¿Qué significa? 7 a 8 muestras. Glucosa, proteína, sangre, ¿vieron? ¿Así? 7 a 8, que pueden medir de 7 a 8 muestras. Como bilirrubina, proteína, nitritos, glucosa, sangre, ácido ascórbico, que es la vitamina C, el ácido ascórbico. Hay bastantes que tienen que llegar de 7 a 8 parámetros que vamos. Todo esto lo vamos a hacer en la orina. Todas estas pruebas lo vamos a hacer en la orina con ustedes, ¿ya? Con ustedes. A pesar de todos los avances técnicos en el laboratorio clínico, el valor del examen de orina depende de la capacidad del técnico que la realiza. Ojo acá, a pesar de todos los avances técnicos en el laboratorio clínico, el valor del examen de orina depende de la capacidad del técnico que lo realiza. ¿Qué capaz estoy yo para realizar un examen de orina? Depende de la capacidad. Por eso es que yo me molesto con ustedes. Les dije que esto trabajamos con muestras humanas. ¿Qué capaz soy para hacer un análisis de orina para informarle al médico? Me siento contento porque yo lo voy a informar a ese médico que estudió 10, 12 años. Yo le estoy dando un resultado al médico. Y él confía en mí, porque yo confío en mi profesor que me enseñó. Mi profesor me gritó, pero así aprendí. Porque estamos trabajando con muestras biológicas humanas. Depende, como dice acá, a pesar de todos los avances técnicos en el laboratorio clínico, a pesar de todos los avances que hay, miren, inclusive ahorita con el coronavirus, el valor del examen de orina depende de ¿quién? De la capacidad del técnico que lo realiza. Debe tener el cuidado de hacer una interpretación y evaluación apropiadas a las diferentes pruebas. Como les dije, alumnos, estamos recién haciendo una introducción hacia ustedes, felicitándoles, disculpándome que no los felicité al principio, por la linda profesión que ustedes están llevando. Ustedes mañana más tarde van a ser mis colegas. Y ustedes dirán, ese profesor me enseñó. Por eso que yo un poquito que me pongo fuerte. Alumnos, muchas gracias por haberme escuchado la clase.